ejemplo diferente, pero es lo mismo. Es para que ustedes vean cómo se ve la parte de los anticipos que estábamos hablando la semana pasada, cómo el mismo sistema, la misma hoja de cálculo se lo muestra. Entonces, aquí lo tengo. Se ve ahí, ¿verdad? Sí. Ok, miren. Este era el ejercicio de Juan Pérez. Aquí tenemos lo mismo anexo. Déjenme mover esta barrita aquí para que ustedes lo vean. Aquí tenemos lo mismo anexo. El IR1, donde comienza por el anexo RG, que es sobre los registros de gastos educativos. Luego tenemos aquí el anexo RD, los registros de dependientes, ¿verdad? El anexo B, que muestra la manera de un estado de resultado, donde nosotros emitimos los ingresos, costos y gastos. Luego tenemos el anexo A, que es la manera como muy parecido a lo que sería un estado de situación con los activos, el pasivo y el capital. Y esos anexos van alimentando con la información que yo le introduzca, ¿verdad? Se van alimentando y luego me va a... Profe, no se escucha. Ok, y déjenme moverme un poquito. Y ahora se escucha mejor. Sí, profe. Bien. Ok, entonces le decía que según yo voy así, haciendo la introducción del material, de la información a cada uno de estos formularios luego alimentan lo que sería mi IR1, que es ya mi declaración jurada. En este caso, este formulario, que es la última actualización, inmediatamente me dice la diferencia que yo tengo a pagar, ¿verdad? Que sería de 655.427.40, que es el total que yo voy a pagar. Miren cómo este formulario aquí mismo tiene otra pestaña de anticipos. Cuando le damos, miren cómo aparece, cómo nos sale en el sistema, en el cual, ¿verdad? Hace el cálculo. ¿Cómo lo hace? Él arrastra, obviamente, la renta imponible, que es el monto que yo generé en cuanto a mis ingresos, de donde se va a deducir mis ganancias. Automáticamente, él calcula el pago del impuesto liquidado que se debe de pagar. Y ahí mismo, como yo tengo retenciones que me hicieron, ¿verdad? Las retenciones, nosotros sabemos que es donde me retienen un impuesto. Y yo lo notifico mediante mi certificación que me da esa empresa. A nosotros en este ejercicio se había hecho una retención de 250,000. Al deducirla de la renta imponible, me queda los 655,427.40, que es el mismo monto. Lo que pasa es que aquí él lo hace en un cálculo ya. Y luego ese monto, miren cómo aquí debajo, en los anticipos generados, miren cómo él lo divide, cómo él lo calcula. Recuerdan que él te dice, mira, el impuesto que tú tienes a pagar es este monto. Tú como empresa, tú puedes decir, yo voy a pagar eso, como yo les decía la semana pasada, lo voy a pagar de una vez, un solo pago y ya. O tú puedes decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo voy a pagarlo según se hayan generado mi anticipo, sabiendo que se generan de tres maneras. Un 50% al 30 de junio, ¿verdad? Luego tenemos el 30% para septiembre y el 20% restante que es para diciembre. Miren cómo aquí se genera. Cuando se dividen, que vuelvan y se suman, te da el mismo monto de la renta imponible que tú tenías que pagar. ¿Se ve ahí? Sí. Entonces, esa era la manera en que el mismo formulario, mi misma hoja de cálculo de la DGI, me establece ella misma. Ustedes se dieron cuenta
que dentro de ese formulario hay casillas que yo no puedo manipular. Hay casillas que yo no puedo agregar, no puedo colocar datos porque están protegidas, porque esa casilla vienen con resultados de los datos que yo voy introduciendo en mi formulario. Vamos a ver que hay una manita levantada por ahí, Anabel. Profe, yo no le he hecho la pregunta todavía. Ah, sí, la tengo pendiente. Dígame, Anabel, para pasar con Giselle. Profe, ¿usted va a realizar el ejercicio de Luis Pérez? Ese es el que ustedes tenían que realizar, ¿verdad que sí? Sí, o sea, yo creo que este que usted tiene abierto, Juan Pérez, y hay un Luis Pérez también. Este se llama Juan Pérez. Déjenme buscarlo, porque yo creo que este es el primero. Déjenme Sí, sacar aquí ese la es el pantalla. primero. El segundo es el de Luis Pérez. El segundo era el que ustedes iban a realizar. Vamos a ir con la preguntita de Giselle. Déjenme ir buscando el ejercicio. Giselle, la Profe, preguntita. mi duda es, en el ejercicio de Luis Pérez, yo lo hice, pero yo me quedé con una duda donde dice bonificación salarial. Ese renglón va donde dice retribuciones complementarias. O sea, yo lo hice así. Ese renglón se puede llevar directamente al salario, porque esa bonificación es pagada por el tiempo que tiene la empresa. Hay empresas que pagan bonificación dentro del código, dentro de la ley 1192, que es el Código de Trabajo, establece que de un porcentaje que la empresa tenga, puede dar las bonificaciones a los empleados, siempre y cuando esto pase, ¿verdad? Tengan sus ingresos, pasen de un monto X. Entonces, de esas ganancias se toma el 10% y ese 10% se le distribuye como bonificación a los empleados, teniendo en consideración que si tú tienes de 0 días a 3 años, se te multiplicaría el salario diario por 45 días. Si tú pasas de más de 3 años, entonces se multiplica el salario diario por 60. Pero hay empresas que tienen sus limitantes. ¿Qué sucede con esas bonificaciones? Que hay empresas que, por ejemplo, lo que hacen es que para tener una bonificación equitativa, a veces dividen los empleados por categorías. Entonces, esas categorías van también de acuerdo al salario. Ellos pueden decir, bueno, la categoría 3, que son empleados de más bajo salario, le vamos a dar un 50% de su salario. Una categoría 2, que son los empleados medio, un salario promedio, un 75%. Y el salario o la categoría 1, que son los salarios más altos, un 100%. Lo pueden hacer también al contrario. Con esa parte no hay ningún tipo de inconveniente. Pero esa bonificación se le puede cargar a la parte del salario. Entonces tú la pusiste en las retribuciones. Aquí tengo el ejercicio. Sí, pero pues entonces yo la tengo mal esa. Bueno, esa línea yo no estaba segura cuando yo la hice tampoco. Bien, déjenme tomar este mismo formulario y cerrarlo para abrirlo y llenando ese ejercicio. Es decir, ese ejercicio yo lo voy a llenando con ustedes participando, ¿de acuerdo? Así cualquier cosa la corrigen. ¿De acuerdo? Lo hacemos así. Sí, profe. Sí, profe. Pero ustedes participando, ¿eh? De acuerdo. Déjenme entonces aquí abrir. Yo lo que voy a hacer es que vamos ahí los datos. Déjenme ver que no me quiso abrir.
Un segundito, que no me quiere abrir aquí. Ok, ahora sí. Déjenme compartirle. Si ustedes tienen su formulario, aquí está. Vamos a habilitar para que nos deje participar. Entonces, tenemos aquí el señor Luis Pérez, profesional del área de tecnología que labora en una empresa privada durante el año 2018. Un salario anual de 1.500.000 y a su vez brindó servicios de igualas tecnológicas, clientes personales que generó un ingreso extra de 350.000. Ok, vamos a ir agregando datos. Vamos a trabajar con los primeros formularios. Voy a dejar este mismo número de cédula aquí. Vamos a poner que se llama Luis Pérez, ¿verdad? Y en este caso, veo que tiene aquí debajo gastos educativos, ¿verdad? Dentro de las informaciones, un gasto educativo de 135.000 y que estos gastos educativos corresponden a un comprobante B0100000165 de Unipro. Y ahí tenemos el RNC. Entonces completamos aquí mismo RNC. Vayan dándome las informaciones, por favor. ¿Lo tienen abierto el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, me dan por favor aquí el número de RNC 402 No, 401. a 401. 256. Ajá. 14-1. Ok, ese es un tipo ID 1, RNC. Ajá. El nivel Nivel aquí, universitario. dame el número de comprobante fiscal, B01. 01. 40. 50-165. Ok. En la fecha, Ujú. el 12 del 2018. Y el valor, 135.000. Déjame ver. Espérame. 15/12/2018. Ajá. Valor 135.000. Ajá. Y aquí Yo puse la persona es contribuyente. Profe, póngalo en chima grande esa columna o póngalo abreviado para que no se vean los números. Va a tener que ponerlo abreviado. Ponga 15/12/2018. Ahí sí ya. Contribuyente, sí, Giselle. Porque es el gasto educativo es de él. Entonces, ya ahí nosotros, voy a ir marcando aquí, por ejemplo. Ya ahí nosotros trabajamos esta parte, ¿cierto? Ya luego, mi ejercicio, continuamos con los siguientes formularios para ir llenando de acuerdo a los formularios que tengo, ¿verdad? Y llevamos un orden. Buscamos el anexo luego de registro de dependiente, no tengo, pero completo los datos porque aunque estén en blanco, como quiere, hay que remitirlo a la DGI, hay que presentarlo. Y luego llegamos aquí a nuestro anexo B, donde está el estado de resultado. Aquí vamos a ir agregando datos.
dentro de los datos tenemos que él tuvo un ingreso por salario de 1.500.000. Yo estoy marcando con un color rojo, es para ir señalando los datos que voy completando. Bien, es una manera como para que uno no se le queden datos. Entonces buscamos ingresos por salarios, ¿verdad que sí? Aquí está en la casilla 9, 1.500.000. ¿Qué pasa? Que ahí mismo, si seguimos, yo tengo una bonificación salarial por salario y esa bonificación yo se la puedo agregar inmediatamente a mis ingresos, que serían 1.650.000 si sumo. ¿Vieron de dónde yo saqué los datos? Profe, esa no se podría poner en gastos de personal. No, porque la bonificación es un gasto. La bonificación es un ingreso. La bonificación viene de los beneficios, de las utilidades que tuvo la compañía, de las ganancias. ¿Qué sucede con las bonificaciones? Cuando la empresa hace el cierre fiscal de sus ganancias que tienen, por ejemplo, me voy a ir aquí, voy a utilizar esta parte. La empresa ganó. ¿Qué hace la empresa en el IR1? Notifica las bonificaciones. ¿Para qué? Las bonificaciones, como es un dinero que yo voy a entregarle a mis empleados por las ganancias que tuvo la empresa, eso me va a ayudar a mí que la renta que yo vaya a pagarle a la DGI sea más bajita. Es decir, yo ganamos 20 millones de pesos. Ahora, de esos 20 millones, nosotros podemos utilizar el 10%, se saca el 10%, ¿verdad? Y de ese 10% de los 20 millones son la bonificación a mis empleados. Yo les resto a mi ganancia la bonificación y entonces de esa diferencia que yo luego voy a pagar la renta neta a la DGI y por tal razón va a ser mucho menor. Hay empresas que utilizan cuando muchas veces hacen estos cálculos. Eso es un dato ya confidencial de las empresas. Cuando se hacen estos datos de que tú sabes cuánto tú vas a pagar, hay empresas que a veces hasta humanamente, y uno ya como contador o como asesor, uno le dice, wow, en vez de tú pagar 4 millones de pesos de impuestos, 3 millones o 5, lo que sea, distribuye bonificación a los empleados. Eso te ayuda a que el empleado esté contento. Hay veces que si tú le vas a dar 3,000 o 5,000 pesos, hasta se sienten como, wow, la empresa me toma en consideración. Y esos empleados hasta hacen más. El empleado se siente más identificado con la empresa y siente que, porque el empleado sabe, uno sabe cuando a la empresa le está yendo bien, aunque tú no manejes datos financieros, pero hay cosas que se ven a simple vista, ¿sí o no? Sí. Y que tú digas de esas ganancias y reparta bonificación, el empleado dice, wow, me toman en cuenta, se identifica con la compañía, se muestra agradecido. Tal vez eso que uno dice que no es nada, pero es algo, él lo pueda llevar para la solución de un problema en su casa o para algo que necesita. Entonces, a veces cuando uno trabaja estos números, que uno ve que de una u otra manera no estamos evadiendo, porque hay que tener claro, usted no está evadiendo, sino que en vez de yo pagarte todo ese dinero, déjame yo poner a mi empleado contento, que son los que están trabajando para que la empresa produzca. Porque la DGI es un socio tuyo, pero sin aportar un peso en nada. Al contrario, la DGI, si tú dejas de darlo, te ataca. Pero vuelvo y digo, no es que usted está evadiendo, no, para nada, sino que es una manera, es una parte humana. Y eso te ayuda también a tú pagar tanto. A veces que uno no sabe qué hacen con todo ese dinero, impuestos internos. A veces se recomienda
Se le recomienda eso a los directores, a los accionistas. Mira, tú vas a pagar tantos millones en impuestos. Vamos a dar bonificación y en vez de tú pagar 5 millones de impuestos, lo que vas a pagar es 2, por así decirlo. Y es una manera, ¿verdad? Bastante, podemos decir hasta agradable en esa parte. ¿Se entendió esas ideas? Sí, yo pensaba que ese dinero, anteriormente, yo pensaba que cuando la empresa daba ese dinero, era un dinero como que la empresa era como que lo estaba perdiendo, pero si de todas formas tiene que pagarlo, ahora tiene sentido. Claro, no, la empresa tiene que pagarlo, porque es que la bonificación viene de las ganancias que obtuvo la empresa. Y de esas ganancias, la misma ley establece cuáles empresas. Ahora bien, hay empresas que están totalmente exentas al pago de la bonificación, como la zona franca, por ejemplo, que no están dentro de esas empresas que la pagan. Pero después todas las empresas están dentro del Código de Trabajo, establece que deben de hacerlo, siempre y cuando tengan las utilidades necesarias. Porque otro punto es, hay empresas que generan utilidades, que ganan, pero de esas ganancias fueron, vamos a decir, algo mínima, que lo que hace es que ayuda a tener tal vez hacer una pequeña inversión, ajustar ciertos controles en la empresa, ¿verdad? A diseñar algún tipo de beneficio y la empresa lo ve más consecuente, invertirlo dentro de ella para generar luego, en un futuro, más ganancias, más utilidades, que en su momento entregarlo como bonificación. Hay que tener cuenta en eso. Si la empresa ganó, pero es para trabajarlo, para invertirlo en un capital de trabajo, no hay inconveniente. Tampoco uno se puede poner bravo por eso, porque hay que conocer y saber los dos puntos. Ahora, si la empresa ganó mucho, bueno, pues vamos a darle bonificación a los empleados y así pagamos menos impuestos, porque como quiera hay que pagar. Entonces, seguimos aquí en el anexo B, ¿verdad? Lo colocamos, ya Edes y Lilibe sabe que la bonificación es parte del ingreso. Seguimos revisando nuestro ejercicio. Dice que tenemos honorarios profesionales de 350,000. Vamos a buscar aquí. Yo lo vi por aquí, mírenlo aquí, ingresos por honorarios profesionales. 350,000. ¿Qué más tenemos? Retenciones de asalariados, retenciones por honorarios, ingresos exentos. Seguimos aquí revisando. ¿Verdad? Profe, Ajá. permiso. Esa también yo tenía mi duda. Déjeme ver si yo la tengo bien. Deme un segundito. Sí. Yo la puse en la casilla número 25 de gasto de personal en aportaciones de seguridad social. En la número. Está el gasto personal, que es el punto 3, y es la número 25. En aporte al Infoten. No, A la, aportación seguridad social. estos ingresos exentos reportados a la TCS. Porque mira qué sucede. Esta parte para los gastos. Esto es cuando tú tienes empleados que dependen de ti. Por ejemplo, él tuviese empleados que dependieran de él. Entonces, ahí él pone, bueno, a los empleados yo le pago 50,000, de seguro pago, si hubiese tenido, por ejemplo, un seguro complementario, lo que paga de seguridad social, lo que aporta el Infoteto serían para gasto. En este caso, ese ingreso está aquí. Ingresos exentos, en la número 3 ya del IR1. Estaría esta partecita para agregarlo. Pero aquí donde tú lo colocaste, en esta parte, es cuando tú tienes un personal que dependan de ti.
que tú pagues por ello, que tú estés pagando tú la seguridad social, tu factura. Lady tiene una preguntita. Me di a entender, Giselle. Sí, profe, gracias. Oh, Fue que sí. la busqué esa parte y no la encontré y asumí que era en seguridad social. Sí, entiendo. Profe, yo quiero visualizar ese formulario arriba donde al principio, porque ese formulario es actualizado, diferente al que Sí, trabajamos sí, ahora. ese le dije ahorita cuando comenzamos. Es actualizado. Cuando terminemos yo se lo puedo enviar para que trabajen con él ese ejercicio, lo puedan modificar. Ok, gracias. Yo le decía ahorita cuando entramos que este formulario yo lo encontré esta mañana. Estaba preparando un material y encontré la última actualización donde habían anticipos. Inmediatamente recordé que el viernes pasado me preguntaban que cómo se veían esos anticipos de los cuales hablábamos, que cómo yo lo veía en mi formulario registrado. Entonces, continuamos aquí. Buscamos qué más tenemos, retenciones por honorarios de asalariado y reporte a la TCS. Seguimos. En esta parte de costo, no agrego nada porque no me establece que estoy trabajando con ningún tipo de costo, ¿verdad? En el gasto de personal, de igual manera, quedaría en cero por la razón que le expliqué ahora mismo a qué equivalen estos gastos. Luego tengo aquí gastos de trabajos y suministro y servicio. Aquí serían gastos por honorarios profesionales, ¿verdad? De servicio, el exterior, factura electrónica, telefónica, de energía, de combustible, de transporte, otro tipo de gasto que no lo tengo. Luego tengo la depreciación de activos que tampoco me presenta ni me presta ningún tipo de depreciación. Gasto de representación, no tengo ninguno que sea de relaciones, de viaje, de publicidad, de promociones. Luego tenemos aquí los gastos, ¿verdad? De deducciones admitidas, lo seguro tampoco. Gastos financieros, no establece que este señor haya tenido ningún tipo de ese gasto. Y aquí luego viene por pérdidas o venta de activo y demás. No tengo nada. Profe, entonces sus ingresos exentos reportados a la TCS. Aquí seguimos, mírenlo aquí abajo en las retenciones. Entonces vamos a el anexo A. Aquí están las retenciones. La primera parte habla de los inmuebles, de la parte de los activos, inmuebles urbanos, rurales, si tengo vehículos, si tengo, ¿verdad? Algún tipo de terreno, vehículos, de motor, que si tengo mobiliario, cuánto tengo de mobiliario en casa, en cuentas financieras, si tengo deudas, si tengo préstamos hipotecarios, prendarios, otros tipos de deuda. Como no me muestra nada de eso y lo que tengo aquí es que me dice que me hicieron retenciones de asalariados y retenciones por honorario. Esta partecita del anexo A al final, aquí está el detalle de las retenciones y cada una de esas retenciones, nunca se me puede olvidar que debo de anexar las certificaciones para que la DGI sepa a quién es que debe de pedirle esa retención. Usted le dice, mira DGI, yo tengo aquí una retención asalariado por 188,621. Retención por salario, 188,000. Díganme ustedes de la otra parte. 621. 40. Punto 40. 600. Así. Oiga. Sí. Anexo mi certificación. Esa retención por salario es el impuesto sobre la renta a asalariados. Es decir, de que él pagó impuesto, ya sea en la escala 1 o en la escala 2 o en la escala 3. Recuerdan que eso lo hicimos en nómina.
Y también tengo retenciones por honorarios, que también están aquí, mírenlo aquí, donde están los dos juntitos, que fue de 35,000. Lleno aquí, 35,000. Y ese es el monto que me retuvieron. Ya no tengo ningún otro tipo de retenciones por interés, otro tipo de retención. Ahora, ¿qué pasa? Sigo con el siguiente formulario, que es el IR1. Ese formulario de IR1 se ha ido alimentando de todas las informaciones que tienen mis siguientes o mis formularios de apoyo. Podemos ver aquí, por ejemplo, donde ya él manda los ingresos que vienen del formulario B, donde están todos mis ingresos, ¿verdad que sí? 2 millones. Luego me dice que obviamente el beneficio que yo tuve en ese momento fue de 2 millones. Déjenme poner esta pantallita un chima chiquita para que ustedes la puedan ver más completa. Ahí sí. Y miren cómo él va bajando todo. Gastos admitidos. Aquí sale bueno, usted no lo tiene, a mí me sale ingresos brutos sujetos al pago de anticipo. Porque es el otro formulario. Pero al final te tiene que dar lo mismo. Los 350 del anexo B. Que tenemos son 35,000 aquí. Honorarios profesionales. Lo que pasa eso ya lo agregamos. Sí, lo que Lilibet le quiere decir es que el formulario que nosotros tenemos nos da una casilla en el IR1 donde salen los 350,000 pesos en el medio de esos 2 millones que están ahí. Ok, pero luego se lo suma, ¿verdad? Sí, profe. Sí, porque ese es el formulario 2017. Yo le voy a enviar para que ustedes tengan con los anticipos de una vez. Esta es la última actualización. Entonces, de los 2 millones, miren cómo él inmediatamente dice, bueno, exenciones, aquí tenemos que agregar los ingresos exentos. Tenemos un ingreso exento que se reportó a la TCS. Los ingresos exentos reportados a la TCS es cuando a mí me deducen de más de mi salario. Ustedes recuerdan cuando hicimos nóminas que nosotros teníamos salarios topes. ¿Recuerdan? Sí, profe. Que teníamos salario tope para el pago de ARS, salario tope para el pago de AFP y salarios topes para que tenía la empresa para el aporte a riesgo laboral. Los ingresos exentos se dan porque muchas veces cuando a mí me van a descontar, a veces me descuentan por mi salario total. A veces yo paso por encima de ese salario tope y como yo pasé por encima de ese salario tope, no se dieron cuenta, me descontaron al monto total. Entonces, ¿qué sucedió? Que la TCS cuando pasa su auditoría se da cuenta y manda una notificación donde dice que esa persona, Luis Pérez, se le descontó, se le dedujo por encima. Y esto genera lo que son ingresos exentos de que no se me tenía que deducir. Y por tal razón yo lo tengo a favor mío. Entonces, como yo lo tengo a favor, ellos emiten esa certificación para que se me deduzca de lo que yo tengo que pagar de impuesto, porque fue como que me lo quitaron de más, se dieron cuenta y ahora me lo devolvieron. Y como la DGI no te va a devolver un dinero en efectivo, lo que hacen es que, bueno, dicen, te lo voy a cargar al IR1 ¿para qué? Para deducirte. Así, eso tú lo tienes como un balance a favor. ¿Se entendió la idea? 88,650. ¿Se entiende? Sí, profe. O vuelvo otra vez aquí para hacerlo más simple. Profe. Recuerden que dentro de la nómina teníamos salarios topes.
Los salarios tope es hasta un monto que me establece la misma ley de seguridad social, la ley 8701, donde dice que aunque tú ganes, vamos a decir, $500,000 a ti no se te puede descontar la ARS y la AFP en base a $1,000,000, sino a un monto, ¿verdad?, que me establece la misma ley. ¿Qué pasa? Que cuando se dan estos ingresos exentos, que la TCS se da cuenta, es porque me hicieron el descuento en base, tal vez a ese monto que yo tenía del medio millón de pesos. La TCS, cuando hace su auditoría o revisa, se da cuenta y dice, bueno, Luis Pérez se le descontó por encima. Y como se le descontó por encima y no se debía, él tiene este monto a favor. Entonces, ellos emiten esa certificación de que tú lo tienes a favor. ¿Qué pasa? Que como ellos no te van a dar el dinero en sí, en físico, el dinero líquido, lo que hacen es que te lo acreditan como un monto que tú vas a tener cuando tú presentes tu declaración. Ese monto tú lo vas a tener a favor para cuando a ti te digan, mira, tú tienes que pagar tanto de impuesto, tú digas, bueno, yo tengo que pagar eso, deduce este monto que yo tenía a favor mío, ¿para qué? Para yo pagar menos. Y es lo que se hace aquí. Si ustedes se dan cuenta, el ingreso iba a ser de 2 millones. El ingreso exento, mire ahora cuánto entiende la DGI que es mi ingreso, mi renta, de 1.911.350, porque lo está deduciendo. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Bueno, yo lo entiendo. Ok. Entonces, continuamos aquí. Ya luego, ¿verdad? El mismo formulario, miren cómo va agregando los datos. 416,000 de la exención, este es un monto que lo tiene. La exención en gastos educativos, miren cómo él inmediatamente hace el cálculo del monto que se había pagado aquí. Él había pagado 135,000 y el mismo formulario dice, bueno, yo lo que hago un 25%, si calculamos, él lo que hace es que te saca el monto de exención educativa. ¿Cuánto contribuye? ¿A qué se llama exención contributiva? Que te lo reconoce ese gasto educativo, para que tú al mismo tiempo sigas pagando menos impuestos. Miren aquí cómo inmediatamente se me viene, ¿verdad?, rebajando. Vienen de los salarios, ¿verdad?, el monto. Todo eso se va sumando. Y miren aquí cómo va quedando. ¿Hay preguntas en esta parte? ¿Preguntas? Bien. Ya luego de ese 1.911.350, me hacen, ¿verdad?, mi exención contributiva, que entiende la DGI. Aquí tengo una exención de gastos que se me reconoce, que es un porcentaje que establece la DGI, la misma hoja de cálculo, ¿verdad?, te da el monto y también se le deduce. Ahora bien, ¿cuál es mi renta imponible? Bueno, ya vamos de 2 millones, que se supone que fue mis ingresos. Miren dónde vamos, en 1.391.075, porque él te va reconociendo en todo lo que se retuvo, todo lo que gastaste. Para ello, entonces, de eso limpio en sí, de ese ingreso, de esa renta neta limpia, deducirte. Después de ahí, de esa renta, le calculan el impuesto en sí que tú vas a pagar. ¿Cuánto es el impuesto? De 1.391.075, el impuesto sería 314.818.15. ¿Y qué hace? Bueno, ahora dice, vamos ahora a restar las retenciones. Las retenciones, miren aquí donde la tenemos.
que fue la retención del salario y la retención del honorario. De igual manera, esas retenciones que me hicieron la empresa, que yo emití y, ¿verdad?, anexé la certificación, también se le deduce. El monto que yo tenía que pagar del impuesto menos las retenciones, ahora la diferencia que yo tengo a pagar es de 91.196.75. Ese sería mi total, mi impuesto liquidado. En este caso, si me voy a la pestaña de anticipo, podemos ver cómo se hace el cálculo de ellos. Toma la renta imponible, obviamente le deduce el impuesto que yo tengo que pagar, les resta las retenciones que me hicieron de salario y por honorarios, me da el mismo monto del impuesto liquidado, 91.196.75, y luego ese monto me lo divide en los anticipos que se generan, el 50%, el 30% y el 20%. ¿Preguntas? ¿Todo claro con ese punto? Profe, los 91.196, ¿cuál es el porciento? Porque a mí no me dio así. Mírenlo aquí, lo hace el cálculo automáticamente. Del impuesto que se liquidó, se les resta las retenciones automáticamente, 191.196.75. Ok, los 314.818, ese, el 18% de 1.391.000. El 27. El 27. De ahí Okay. se deducen las retenciones y luego de las retenciones, lo que me queda es lo que voy a pagar en anticipo. ¿Preguntas? Profe, ¿usted me puede dar la oportunidad entonces de editar la tarea? Porque tenía esas dos cosas malas. Sí, claro, sería, bueno, yo tendría que modificársela en la plataforma para que la puedan, pero tú puedes enviarla, porque está preparada para enviar varios archivos, la plataforma. Sí, yo la envié. Lo que pasa es para editar lo que había enviado. Como tenía la retención, no, el salario de la bonificación mal y lo otro, para yo arreglar esa parte. Pero como ya se cerró la tarea, para ver si lo puedo hacer de nuevo. Claro, claro, yo te la coloco entonces para que pueda hacerlo. Pues gracias, profe. Siempre. Chicos, preguntas, dudas con esta parte. Todo claro en esa parte. Bueno, parece que sí. Por mi parte, sí. Sí, parece que sí, entonces. Voy a sacar esta pantalla. Saqué aquí la pantalla. Le voy a enviar ese formulario en un momentito. Ok, entonces, ya estando claro con ese punto, vamos a ir tomando algo que no ha faltado sobre la parte de los impuestos. En este caso, nosotros vamos a hablar sobre lo que sería el IR2, ¿verdad? El IR2 es esa declaración jurada de personas jurídicas. Déjenme compartirles aquí. Vamos a ver unos conceptos generales en sí. Aquí está, cualquier cosa se la envío, esta guía, es directamente de la DGI. Y nosotros sabemos que el impuesto es que nosotros, ¿verdad?
Es la renta de todos los ingresos o beneficios que tiene una empresa. En este caso, ya nosotros conocemos y sabemos que las empresas que deben de presentar el impuesto sobre la renta están las de capital, empresas públicas, las asociaciones indivisas, sociedades de personas y de hecho irregulares, de negocio de único dueño y de zona franca. Obviamente, para la parte de zona franca se establecen ciertos parámetros dentro de lo que es la ley. Tienen un tratamiento totalmente especial. Como decíamos en la clase anterior, la plataforma está preparada para esas empresas que son registradas como zona franca, ¿verdad? Dentro de su mercado. Y nosotros aquí vamos a tener lo que es nuestro documento para establecer lo que es la declaración de personas jurídicas, en el cual se agrega y se presenta el IR2 junto con todos sus anexos. Asimismo, como el anexo IR1, como el IR1 tiene anexos, asimismo el IR2 también tienes. En este caso, claro están, van a ser un poquito más. Son varios tipos de anexo, porque aquí tenemos que declarar todo. Como el IR2 es para personas jurídicas, donde se entiende que hay más, está constituida por más de una persona, hay que hacer una declaración más compleja, porque aquí tenemos que decir quiénes son los que pertenecen a la parte como accionista, cuántas acciones tú tienes, cómo fue tu inversión. Es decir, hay que hacer un detalle totalmente claro, transparente de todo. Y por eso un IR2 se hace un poquito más extenso. A diferencia del IR1, que se hace la declaración para marzo, el IR2 se hace para finales de abril. Bien. Y obviamente, ¿verdad? Aquí están todas las exenciones para el pago de este impuesto. Las rentas del Estado, del Distrito Nacional de su municipio, distritos municipales y establecimientos públicos, rentas de Cámara de Comercio y de Producción, las instituciones religiosas son las que están exentas, las civiles del país con asistencia social, aquí especifica centros sociales, artísticos, literarios, políticos, científicos, asociaciones deportivas, ¿verdad? Que no tienen fines de lucro, están exentas. Los dividendos que se pagan en acciones, que provienen del capital de las accionistas, tampoco están exentos. El aporte al capital social que se recibe por algún tipo de sociedad también está exento. Los dividendos pagados en efectivo, provenientes de una sociedad en capital de acciones también. Y obviamente la tasa que se paga del impuesto sobre la renta al beneficio, a la utilidad neta es de un 27%. Aquí luego nosotros podemos ver las deducciones. Deducciones de gasto, están los intereses, los impuestos y tasas, primas de seguro, los daños extraordinarios, las depreciaciones, lo agotamiento, la amortización de bienes, agotamiento está en la parte de inventario, cuentas incobrables, donaciones que se hagan, porque hay muchas empresas que hacen donaciones, ya sea para algún tipo de actividad, gasto de investigación o experimentación, algún tipo de pérdida en el inventario, según lo que establezca el Código Tributario Ley 1192 de, ¿verdad? Según me lo establezca, también puede ser una parte exenta. Los aportes que se hagan a los planes de pensiones, que conocemos como las AFP, y las provisiones que se realizan a través de entidades bancarias. Todo esto serían parte de los exentos para el impuesto sobre la renta a personas jurídicas. ¿Cómo se determina este pago? Bueno, los cierres que se hacen para presentarlo, como les decía, a abril, y obviamente aquí tengo también ciertos beneficios de cierre que me contempla el Código Tributario y que luego, ¿verdad? Tengo 120 días a pagar
a partir de la fecha de cierre. Cuando hablamos de eso, es que si yo cerré un 31 de diciembre, tengo 120 días contando para yo pagar. Me dan como una prórroga. Si cerré el 31 de marzo, ¿verdad? Periodo fiscal, tengo 120 días. El 30 de junio, tengo también 120, igual en septiembre. Puedo hacer y presentar mi declaración en la fecha que yo desee. Ya sabemos que obviamente la manera de yo declararlo es a través de llenado de mi formulario o presentándolo por la oficina virtual. Mucho antes de que fuera uso llegar a la parte de la pandemia, las declaraciones ya se hacían por la oficina virtual. Aquí le voy a mostrar. Aquí tenemos ya un instructivo en sí del formulario. Me sacó la pantalla, denme un segundito para volver a entrar. Aquí le voy a mostrar un IR2. El último IR2 totalmente actualizado para que ustedes lo puedan observar con todos sus anexos. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve, chicos? Se ve, pero lejos. Ok, déjenme ponerlo un poquito más grande. Aquí. Yo creo que ahí se ve muy bien, ¿verdad? Sí. Bien, miren, aquí tenemos nuestro IR2. Miren todos los formularios que yo tengo que llenar antes de llegar al IR2. Un D2, D1, un D. A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, un E, H-1, H-2, un G, un J. Y según yo voy alimentando todas esas casillas de esos formularios, luego llego aquí, hacia donde tengo mi IR2, la declaración. Y de igual manera, aquí me muestra, dígame. ¿Este formulario se entrega en la misma fecha que los otros? Hay fechas de cierre. Fechas de cierre. Las fechas de cierre son las fechas de periodo fiscal que tiene la empresa, pero estos se envían para abril. Pues yo me imagino que las compañías tienen una sola persona para hacer eso, porque ese formulario. Ese formulario lo revisa una persona ya, el último contador, pero ese formulario las empresas jurídicas comienzan a trabajar esa declaración de personas jurídicas desde mucho antes, principio de marzo, comienzan a cuadrar y a buscar. Por eso mismo. Van llenando, van cuadrando, buscando todos los datos. Después de los datos pasarlo, llenando. Después comienzan a cuadrar, vuelven y revisan, vuelven y otra vez sacan tal cosa, vuelven, porque es muy minucioso hacer ese IR2. Entonces aquí tenemos el formulario D2. Es un formulario de determinación de ajuste fiscal. Este formulario yo voy a presentar todos los costos y la parte fiscal en base a los activos. Los costos que tienen los activos dependiendo de su categoría. La categoría 1, que sabemos, ¿verdad? Que aquí entra en la parte de la categoría 1 que entran los edificios, los terrenos no se deprecian. La categoría 2 que entran los equipos livianos y los vehículos livianos. Y la categoría 3, las maquinarias pesadas, los equipos pesados.
Entonces yo voy a hacer aquí una relación de todo el costo de esos activos fijos en la categoría 2, categoría 3 y su valor en libro. El valor en libro es el valor que me costó en sí ese producto, ese artículo, sin yo haberle calculado o sin yo haberle puesto, ¿verdad? Es decir, sin yo haberle colocado lo que ha sido la depreciación o el desgaste que han sufrido estos activos. Si yo tengo 6 meses, 7 meses, 8 meses trabajando con una PC, ya yo sé que no es nueva, tiene una depreciación. Y por tanto, ya ese activo, esa PC no va a valer igual. Pero aquí no, aquí yo le digo cuánto en sí fue el valor de ella, cuánto me costó para luego ir deduciendo esa depreciación. Entonces voy colocando todas mis categorías según los tipos de costo, los pasivos que tengo, ¿verdad? Y ella misma me va haciendo el cálculo de esos activos. Luego tengo aquí el D número 2, que es de datos informativos, donde yo voy a colocar aquí los balances inicial de las depreciaciones, cuánto monto yo tenía, con cuánto quedé, ¿verdad? Si tengo que ajustar, si yo compré algún activo fijo, tengo que detallar terreno, edificio, la fecha, el valor, la base depreciable. El valor siempre es recomendable utilizar el valor que la misma DGI carga o que la misma DGI te coloca dentro de tu plataforma virtual. La DGI hace el cálculo de los valores de los terrenos, de los metros, de las propiedades. Ellos tienen todo eso registrado según el lugar donde esté ubicado. Luego tenemos el D1, que aquí vamos a tener datos informativos sobre las empresas, la cantidad de funcionarios que yo tengo, ¿verdad? La cantidad de empleados, los sueldos promedio anual de los funcionarios, sueldo promedio anual de los empleados. Luego aquí de nuevo vuelve y se establece lo que es una parte depreciable de arrendamiento. Aquí también tengo algún tipo de activo adquirido que haya que hacerle sus cálculos de depreciación. Y en esta misma parte, todo eso son como datos informativos que yo le voy a dar. La parte del costo de venta y la manufactura. El costo de venta en cuanto al proceso inicial para las empresas manufactureras o transformadoras, que nosotros sabemos que son aquellas que transforman una materia prima en un producto determinado. Conocemos la Leche Rica, ¿verdad? La Fabril, Baldón. Se va entendiendo por lo menos para el que uso de esos formularios. Esta parte la vamos a ver solamente en la parte de los comentarios. ¿Para qué se usa? Para conocer el formulario del IR2. Aquí luego, sí. Este formulario entonces siempre se hace todos los años. Para las empresas jurídicas. Ah, ya. Sí. Y luego tenemos los anexos A1, A2 y A3. Estos anexos, aunque usted vea que son muchos, pero tú solamente vas a elegir el que es según tu tipo clasificación de empresa. Por ejemplo, si tú trabajas en el sector de manufactura, de comercio, agropecuaria, hoteles y afines, tú vas a llenar, ¿verdad? El A1 para los activos y demás datos. Ahora, si tú perteneces, el A2, si tú perteneces a instituciones de bancos y financieras, cuando vayan a hacer su declaración jurada, tiene que llenar el A2. El A1 no te compete porque tú no eres ni manufacturera ni de comercio en agropecuaria, sino el A2. Ahora bien, si tú perteneces a compañías de seguro, aseguradoras, tú vas a llenar el A3. Es decir, el formulario A es un formulario como un balance general
donde vamos a presentar los activos, el pasivo y el capital. Pero este está clasificado según el sector comercial de la empresa. Si nosotros somos de comercio, somos que fabricamos helado, por así decirlo, llenamos el anexo A1. Ahora, si nosotros fuéramos una financiera, ¿verdad? Que financiamos vehículos, electrodomésticos, llenáramos el A2. O si fuéramos, por ejemplo, una compañía de seguros, llenáramos el A3. ¿Se entiende esta parte? Luego, asimismo, tengo mi formulario B1. El formulario B es el formulario donde yo voy a presentar mi estado de resultado. Y de igual manera, este formulario de estado de resultado se compensa ¿de qué? Por la clasificación de las empresas. Manufactura, ¿verdad? De comercio o agropecuaria. El B2, si eres de banco o financiera. El B3, si una compañía de seguro. Y el B4 para hoteles y afines. Aquí de igual manera, para tú presentar tu estado de resultado compuesto de ingresos, costos y gastos, tú vas a elegir qué tipo de formulario te compete llenar según tu actividad económica. Si yo soy, como le decía ahorita, que fabrico helado, que soy manufacturera, yo sé que voy a llenar ¿cuál? El B1. Si yo fuera de hoteles, yo voy a llenar el B4. Luego, el formulario AE son datos complementarios sobre pérdidas y montos de años anteriores, de años consecutivos. El H1 y el H2 son para actualización, para información y actualizar datos. Por ejemplo, aquí vienen los datos de los accionistas, del quien está como representante directo de la empresa. Es una manera como de yo afianzar de que todo está en orden, de que todo sigue igual. Igual también en el H2, de igual manera que yo complemento con las informaciones relevantes que me pide. Es una manera también de yo verificar de que todo esté igual, los datos, las direcciones, los teléfonos, todo lo demás, y que no se ha incluido a nadie más. Y ya luego, el G, vienen los ajustes fiscales, los gastos, ajuste por depreciación, de transferencia, de gasto no admitido. Ya el J son los datos informativos sobre los comprobantes que yo emití, cuánto, los montos. Luego aquí viene ese gubernamental también. Son datos de igual manera informativos para yo tener un control de cuántos comprobantes tú diste durante tu año fiscal, durante todas tus actividades económicas. Aquí me dice cuánto comprobante del 607 de venta con su monto. Y aquí debajo, cuántos comprobantes tú diste del 606 y los montos. Ya cuando yo llene todos esos formularios, ¿qué va a pasar? Que mi IR2 de igual manera se va a ir alimentando de las informaciones. Este se va llenando de todas las informaciones hasta darme mi monto a pagar. Y por último, aquí yo voy a presentar los activos. Los activos en las empresas se reconoce la depreciación, se reconoce el gasto en los activos. Una empresa, si tiene terreno, de igual manera, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Los activos, como los terrenos, tienen pago de impuesto anual, lo que se conoce como el IPI. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. El impuesto, ¿verdad?, a la propiedad, a esa parte del terreno. Y esos pagos se hacen 2 veces al año. Es decir, tú tienes un pago, pero la DGI te lo divide 2 veces al año. Uno para marzo y el otro te lo coloca para octubre. Tú tienes que pagar 8,000 pesos. Bueno, mitad en el primer pago y la otra mitad para el segundo pago. Es una manera.
pregunta con este formulario. Un formulario no es tan largo, lo que pasa es que te clasifica por los tipos de empresa. No sé si me doy a entender en esa parte. Como vimos, que aquí yo puedo clasificar si eran manufactureras, si eran de hoteles, si eran de seguro. Cada empresa tiene su clasificación. No es que yo voy a llenar todos los A1, no. Según mi clasificación, yo voy a llenar el A, el formulario A que me corresponde, igual que en el formulario B. ¿Claro en esa parte? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Mucho silencio. Entonces yo, como en este silencio, ¿verdad? Que a él le voy a enviar lo que es el formulario del IR1 que vimos ahora, ¿verdad? Que tiene los anticipos para que ustedes lo tengan. Y este formulario se lo puedo enviar para que también ustedes lo tengan. Para cualquier momento que se le presentan, ya ustedes lo conozcan. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien, déjenme sacar aquí esta pantalla. Voy a colocarle también para que ustedes puedan subir, aquellos que subieron la tarea y necesitan modificarla, se la voy a colocar para que la puedan modificar. ¿De acuerdo en esa parte? Sí, profe. Bien. Miren, entonces, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy, para entonces mañana nosotros continuar con los siguientes temas. Es muy posible de que el jueves nosotros tengamos lo que es una pequeña evaluación en cuanto a esta parte del IR1 específicamente. Se lo voy a acordar por el grupo también. La evaluación va a ser muy parecida a la que nosotros realizamos. Yo voy a buscar la manera de que la puedan realizar en la misma plataforma de una vez. ¿Preguntas? ¿Todo bien entonces? Sí, profe. Bien, entonces, nada, lo dejamos hasta aquí. Gracias por estar aquí y les envío esas informaciones. Igual les aviso desde que cuelgue de una vez el video en la plataforma. Está bien, profe. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a usted igual. Buenas noches.